¿Qué dices de todo esto? Pues mira, Carmen, es una resolución verdaderamente importante y lo es no solo o precisamente porque no solo tiene efectos individuales, sienta un precedente muy importante. Este tipo de cuestiones de la responsabilidad patrimonial del Estado por actividad irregular, Carmen, son casos que casi nunca se resuelven en sede nacional y obligan a la víctima de este tipo de pues, irregularidades a, después de batallar años aquí, tener que acudir a las instancias internacionales. Esta me parece que es la enorme relevancia. Y yo debo decirlo aquí porque pues tú y el auditorio saben que pues cuando no estoy de acuerdo con algo lo digo muy claramente y exhibo la corrupción y la incompetencia de muchos jueces incluso. Y aquí yo debo decir que estoy muy sorprendido para bien y esperanzado, ¿no? Creo que mientras haya jueces imparciales y honestos y capaces, pues no está todo perdido, ¿no? Hay una lucecita ahí al final del camino. Y déjame decirte cuál es la relevancia, pues, de esto, hacer un breve recuento allí de los hechos. Esta detención, este video que vimos aquí, que es una cosa verdaderamente vergonzosa, ¿no? Parece, digamos, anecdótico, pero no lo es, ¿no? Yo cada que veo esto, pues siento una especie de rabia, de impotencia, de vulnerabilidad, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que esto ocurra en la Ciudad de México a las 2 de la tarde? ¿Cuántas cosas como estas ocurren todos los días, Carmen? ¿Cuántos delitos fabricados? ¿Cuántas personas con sus vidas destruidas en las cárceles por delitos que no cometieron? Con sus familias destruidas. Y eso fue lo que a mí me motivó, digamos, en una conversación con mi esposa y mis hijos hace casi 11 años, a seguir adelante, porque dije, oye, pues yo me puedo quedar callado y hacer como que no pasó nada, pero sí pasó. Esta sensación de vulnerabilidad de decir, oye, si alguien con una situación económica pues relativamente favorable, con conocimiento, abogado, puede ser víctima de una cosa de estas, ¿qué hace una persona que no tiene esos medios para defenderse, no? Como te digo, pues pudrirse en la cárcel durante años y echar a perder su vida y la de su familia. ¿Y cuál es la enorme ventaja de esto? Bueno, hay una ley que es la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado que dice que el Estado tiene que responder frente a las víctimas de cualquier actividad irregular que lleve a cabo el Estado. Aquí esa actividad irregular, Carmen, está acreditada desde hace mucho tiempo. En el 2016, a finales del 2016, también aquí en Aristegui Noticias, tú lo informaste, yo obtuve una opinión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria. Es la opinión 58-2016 de este grupo de trabajo, del 19 de diciembre del 2016. Desde entonces, Carmen, fíjate, este grupo de trabajo determinó que la privación ilegal de Paulo Díez Gargari es arbitraria por cuanto contraviene los artículos 9 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles. Y dice, el grupo de trabajo solicita al gobierno mexicano tomar las medidas necesarias para remediar sin demora la situación y cumplir con sus obligaciones internacionales en conformidad con la declaración y tal y tal. Bueno, pues a la Procuraduría General de la República todavía le tomó casi un año decretar el no ejercicio de la acción penal en esa... no era carpeta de investigación, era el viejo sistema, era averiguación previa, la mantuvo abierta hasta casi finales del 2017. Yo tenía que pedir incluso permiso, Carmen, para salir del país, para salir de la Ciudad de México, hasta que un día, tú recordarás, me harté y le escribí a la procuradora, Arely Gómez, y le dije, mire, si usted quiere venir a detenerme, haga lo que le dé la gana, pero yo ya no voy a hacer esto, porque no puedo estarle informando a la Procuraduría donde trabajan estos señores que me fueron a detener de esta manera, cuándo salgo con mi familia de vacaciones o a dónde voy. Esto es imposible. Entonces, bueno, pues en 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación durísima también, en donde claramente dice que la actividad irregular del Estado está acreditada, que la flagrancia esa en la que supuestamente me detuvieron fue inventada, fue fabricada. No, es que el video es demoledor. Es demoledor. Es demoledor. Fue impresionante tener esa fortuna para ti, porque al final de cuentas, y para la sociedad, porque nos enteramos y pudimos, para los periodistas porque pudimos informarlo, pero para la sociedad porque pudo ver clarísimamente cómo se había sembrado esa pistola en tu vehículo y cómo te habían rodeado estos agentes de la PGR, pues para llevarte. Exacto. Eso quedó acreditado en ese video de esa cámara de seguridad muy importante. Entonces, no había manera de negarlo. No había manera de negarlo. Yo presento ante la Procuraduría General de la República, me parece que ya Fiscalía General de la República, la reclamación de daño patrimonial en el 2019,
porque la ley establece, Carmen, que la prescripción o que la acción para reclamar esta responsabilidad del Estado prescribe en 1 año. Y el mismo artículo dice que cuando haya daños, psíquicos o daño moral, digamos, por decirlo de alguna manera, el plazo es de 2 años. Y entonces yo lo presento dentro de ese plazo de 2 años porque claramente pues una de estas cosas no solo genera afectaciones económicas muy importantes, genera una afectación, un daño moral pues muy evidente, ¿no? Y yo presento la demanda en el 2019, septiembre del 2019, y la Fiscalía General de la República, de manera increíble, Carmen, chicaneó esto durante 4 años en sede administrativa, con las cosas más absurdas. Sí, con las cosas más absurdas que tú te puedas imaginar. Por ejemplo, cuando yo presento esto, lo primero que me dicen es, oye, no, tu demanda no procede porque tú tenías que haber demandado a los policías. Y le dije, oye, no, la responsabilidad es del Estado, es una responsabilidad directa y objetiva, ¿no? En la que si tú quieres repetir contra tus servidores públicos que actuaron indebidamente, hazlo, pero yo no estoy obligado a eso. Las pruebas que yo presento me obligaban, querían que yo le corriera traslado a los 10 o más policías, más todos los otros que intervinieron, con todas las copias. Yo en esa reclamación, Carmen, había adjuntado copia de las declaraciones de impuestos de mi despacho durante los años 2010, 11, 12, 13, 14, para decirle, mira lo que ocurrió en el 2015, mira cómo el ingreso de mi despacho cae dramáticamente en el 2015 y en el 2016. Y le digo, oye, pero tú estás pensando que yo le voy a dar a los policías que me detuvieron así las declaraciones de impuestos de mis despachos para que vean cuánto es lo que gano en el despacho. O sea, cosas de ese tipo, Carmen. Y después así lo chicanearon unos 4 años y 4 años después dijeron, bueno, mira, yo tuve que recurrir a amparos y demás que los obligaron a decir, oye, eso no es así, tú tienes que admitir esto. Pero al final, cuando ya no tuvieron salida, dijeron, es que ya prescribió. Porque el artículo 25 dice que el daño moral prescribe en 1 año. Y entonces, pues tu daño material ya prescribió. Pero, como correctamente lo señaló aquí la magistrada ponente en el 6º Tribunal Colegiado, pues eso no es así. Cuando hay daño moral, ese plazo se amplía a 2 años y no se pueden dividir las causas, es decir, todo el daño pues se presenta ahí. Ahora, eso primero va al Tribunal de Justicia Administrativa, al Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, Federal de Justicia Administrativa, que emite una resolución breve de primera instancia, también positiva, Carmen. Yo estoy muy sorprendido y de verdad la felicitación que puse ayer en mi Twitter también creo que debe ir para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque desde ahí me sorprendió mucho a mí. El año pasado emitieron una resolución justamente diciendo no, la Fiscalía es responsable de esto y debemos abrir ya el incidente de liquidación porque el daño está acreditado, déjense de cosas. Ahora, lo más importante aquí, Carmen, no es la cuantificación del daño material ni moral. Es que aquí junto con eso hay una disculpa pública que tiene que darme el Estado mexicano. Y además hay una obligación de estos señores de respetar mi derecho a la verdad. Como se lo pedí ahí, quiero saber quién ordenó esto y por qué. Ya lo sabemos, pero quiero que formalmente lo haga. Ya sabemos. A ver, ¿qué sabemos? Es Enrique Peña Nieto, pues, el que quería darme una lección supuestamente para beneficiar a Aleática y que yo dejara que estos señores siguieran robando como lo han hecho durante muchos años. Directamente, señor al expresidente. Directamente. Y bueno, de ahí hacia abajo todos los demás. Nadie puede pensar, Carmen, que un grupo de 12 individuos, entre los que iba, tú lo llamaste pues muy educadamente, un civil que no tiene nada que ver. Ese civil que no tenía nada que ver, en realidad... Nada que ver con la PGR. Claro, ese civil en realidad era un infiltrado de la Policía Ministerial del Estado de México. Terrible, está acreditado pues en las carpetas de investigación. Y sabemos, pues ni modo que 12 individuos que no me conocían, a los que yo nunca les hice nada, hubieran enloquecido y dijeran, vamos a fastidiar a este señor, ¿no? Necesitamos un corte, ponemos. Sí. Aristegui, en vivo. Regresamos.
En vivo. Regresamos. Lo mejor de Aristegui Noticias. En Tapachula, Chiapas, un hombre identificado como Gerardo N., de 45 años de edad, fue detenido durante un operativo tras asegurarle 202 paquetes con presunta cocaína con un valor estimado de 1.5 millones de dólares, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo, denominación de la corporación estatal. Los paquetes permanecían ocultos en un compartimiento adaptado dentro de un vehículo, afirmó la dependencia en un comunicado. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que la isla vive un momento absolutamente desafiante y que entre las serias amenazas que se ciernen sobre el país se incluye la agresión militar de Estados Unidos. Díaz-Canel hizo estas declaraciones al intervenir en el acto conmemorativo por el aniversario de la Declaración del Carácter Socialista de la Revolución Cubana, que cumple 65 años en un momento de especial tensión con Estados Unidos. Las autoridades chinas ejecutaron este jueves a Yu Jinsheng, condenado a muerte por robo y asesinato en el caso del homicidio del creador de contenido, conocido como Luo Damei, famoso en plataformas chinas por sus videos de caracterizaciones y con alrededor de 1 millón de seguidores. La ejecución, mediante un método no especificado, se llevó a cabo por orden del Tribunal Supremo Popular, después de que éste aprobara la pena capital tras revisar el caso, informó el Tribunal Superior de la Provincia Central de Henan en su cuenta oficial en la red social Weibo. El exportero del equipo de fútbol Arsenal, Alex Manninger, falleció a sus 48 años luego de que el automóvil en el que iba a bordo fuera embestido por un tren en Salzburgo, Austria. El incidente en el que falleció el ganador de la Premier League y la FA Cup con el Arsenal ocurrió a las 8:20 horas. Así lo dio a conocer este jueves la cadena británica BBC. Consulta esta y más información en www.aristeguinoticias.com. Regresamos, Pablo Díez Gargari, con esta conversación contigo sobre esto que es poco usual, digámoslo así. No todos los días se ve que un tribunal resuelva pues un caso como el tuyo, y este tribunal pues está resolviendo afectaciones varias a tu persona por el caso que estamos aquí retomando. Bueno, te interrumpí un momento cuando estabas retomando precisamente la resolución del tribunal, y me decías que la magistrada ponente la magistrada ponente había hecho una exposición muy amplia sobre el tema y te llamó la atención su claridad en el asunto. Sí, déjame aclarar, de la nota de Juan Omar Fierro, Carmen, se señaló que la resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, había sido del día 15 de abril. En realidad no, en realidad fue del miércoles anterior, me parece que debe haber sido el miércoles 8 de abril. Pero se supo hasta ahora que tú lo... Sí, yo no había querido, digamos, anunciarlo en mi cuenta de X, en mis redes sociales, porque estaba esperando al engrose. Pero ayer que iba camino al reclusorio sur para atender esta absurda audiencia inicial, la quinta en el quinto delito que intentan fabricar en mi contra estos señores, me llamó un amigo por teléfono y me dijo, oye, ¿ganaste un amparo? Y dije, pues no sé de qué me hablas. Me dijo, es que mira que el Sexto Tribunal Colegiado, la magistrada puso en sus redes sociales esto informando de una resolución pues, de relevancia nacional.
y me pareció, por lo que escuché, aunque no dice nombre, que es tu caso. Yo iba camino al reclusorio, de hecho por ahí le puse en mi cuenta que había una buena noticia y que les informaría después de la audiencia, y efectivamente, ya por la tarde, pues subí este tuit en el que felicitaba a la magistrada ponente y a los otros 2 magistrados de este tribunal colegiado, a quienes yo no conozco, nunca he visto en mi vida, nunca he cruzado, ni siquiera saludo con ellos. Pero pues yo el miércoles de la semana pasada me conecté al canal de la Corte para ver la sesión de este tribunal. Y vi la resolución de varios asuntos y desde ahí, antes de llegar al mío, me sorprendió pues la calidad técnica de los debates, que no siempre es así, tristemente. Hay algunos, se acordarán. La judicial, sí. El auditorio, yo subí hace algún tiempo un video vergonzoso de aquel magistrado al que yo le llamé el magistrado Cantinflas, que le regaló una resolución absurda a Leática. Pero desde ahí dije, bueno, pues por lo menos vamos a ver. No tenía mucha esperanza, Carmen. Esa es la realidad, digamos, de ver que un asunto de esta naturaleza se pudiera resolver en sede nacional. Al inicio, cuando en las sesiones lo primero que se dice es cuál es el sentido del proyecto, y entonces el sentido era favorable, pero viene la exposición de la magistrada, que además me da la impresión de que es una magistrada muy joven, pues por lo que se ve ahí en la pantalla, y empieza a hacer una exposición pues muy clara, y dice pues lo que ya era muy evidente, que está acreditado el daño material, el daño moral, que no hay prescripción, y que pues la Fiscalía está obligada a reparar integralmente el daño, ¿no? Esa reparación integral, Carmen, no solo incluye la indemnización del daño material y moral, incluye de manera muy importante una disculpa pública del Estado mexicano que tendrán que otorgar. De eso no hay ninguna duda, pero además hay otra cosa muy importante, Carmen. Yo presenté esta reclamación en ejercicio de mi derecho a la verdad y le dije que quería saber quién y por qué había ordenado esto y quiénes eran los que habían realmente participado, porque no es correcto pues que esto se quede así en el olvido. Yo aquí lo he repetido mucho en tu programa, Carmen, que iba a dar la pelea hasta el final. Y bueno, me parece que no he quedado a deber en esa materia, ¿no? Este es uno de los primeros casos, este fue el primer delito que intentaron fabricar en mi contra para favorecer a Leática. Y bueno, pues hoy tenemos una resolución firme, ya es inatacable, en el que un tribunal colegiado resuelve en sede nacional, que creo que esta es la enorme relevancia de la resolución, Carmen. En estos asuntos normalmente se obligaba a la víctima, después de haber batallado años y años y años, a tener que ir a las instancias internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí no, aquí el tribunal me parece que valientemente lo que dice es, oye, no, esto está acreditado y aquí tiene que responder el Estado mexicano. Quienes hayan visto la sesión, la parte relevante de esto, podrán ver que hay expresiones pues, muy valiosas de los magistrados, ¿no? La magistrada dice, es que me parece increíble que esto pueda ocurrir, que pueda ocurrir en un país como México, digamos, que los policías que están para cuidarlo a uno sean los que lo agreden a uno de esta manera. Esto no debe ocurrir y debe inhibirse este comportamiento irregular del Estado. Me parece que es una resolución muy importante y ahora lo que toca, Carmen, es hay que esperar el engrose, que deberá estar el día de hoy o mañana o en los próximos días. Tendrá que regresar al Tribunal de Justicia Administrativa para que se lleve a cabo el incidente de cuantificación de la indemnización y se determine cuáles son las otras medidas que debe llevar a cabo, los otros actos que debe llevar a cabo la Fiscalía para pues llevar a cabo la reparación integral del daño. Pues pero es una sentencia muy relevante, Carmen. Pues sí, muy, muy relevante. El Estado mexicano es responsable, ya no hay duda de ello, el Estado mexicano es responsable del daño material y moral ocasionado por esa siembra de esta arma de fuego en tu vehículo y por tu detención ilegal, esto que ocurrió en 2015, y pues han pasado estos casi 11 años de que aquello sucedió, y bueno, pues estamos a la espera de que termine de cristalizarse, de concretarse y de cumplirse la resolución de este sexto tribunal colegiado. Estoy viendo quién compone este tribunal, el sexto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito con sede en Ciudad de México. Está integrado por el magistrado Antonio Campuzano Rodríguez, el magistrado Juan Carlos Guzmán Rosas y la magistrada Jimena Jiménez García.
y bueno, pues esos son los tribunales colegiados del Circuito del Poder Judicial dedicado a asuntos administrativos. ¿Tenías el mensaje, el post de la magistrada Jimena Jiménez? ¿Lo tienes? Pues yo no tengo Instagram, Carmen. Y estaba en Instagram. Lo subió en su cuenta de Instagram. Ajá. Yo creo que el público lo puede ver y justo por eso es que yo decidí salir a redes. Yo no quise hacerlo antes de que estuviera el engrose porque no quería generar molestia en los magistrados, pero cuando vi que la propia magistrada ponente lo había subido a su cuenta de Instagram porque me lo informó un amigo, pues dije lo voy a sacar. Me parece además que esto es una conducta interesante y yo creo que importante que una magistrada federal informe al público de aquellas resoluciones que considera que tienen trascendencia nacional, por supuesto sin dar a conocer nombres ni nada. El que dio a conocer los nombres soy yo, porque pues sí dije, yo soy ese. Porque yo soy ese señor al que le sembraron la pistola a estos agentes de la PGR. El que quiera verlo, me parece que está en Instagram y no sé si en su cuenta de Twitter también. Si quieres ahora te doy su cuenta en Instagram. Yo como no tengo Instagram, pues cuando recibí la llamada, luego le tuve que pedir a alguien que me lo mostrara ahí en su teléfono para verlo. Lo vemos más ahora que tengamos el acceso rápidamente a la cuenta para que podamos ver directamente lo que dice en su cuenta la magistrada Jimena Jiménez García. Y bueno, te comentaba en el corte, déjame cerrar esta parte de la conversación porque me parece importante, que aquella PGR del tiempo de Peña Nieto era una cierta PGR que encabezaba Arely Gómez. Así es. Arely Gómez era la procuradora, pero hay que decir que también en ese circuito de la Procuraduría estaba Tomás Cerón. Tomás Cerón era un poder dentro de la Procuraduría muy importante, casi una Procuraduría alterna, en pocas palabras, y no sé si se puede demostrar, bueno, tú dices, se tiene que investigar quién ordenó, quién operó, pero la posibilidad de que el operativo haya sido ordenado por el circuito de poder de Tomás Cerón es alto, porque Tomás Cerón era el personaje de Peña Nieto en la Procuraduría, y aunque la procuradora Arely Gómez también era una persona cercana, obviamente, a Peña Nieto, en aquel momento, hace 11 años, cuando los periodistas pudimos mostrar ese video, gracias a que tu familia y gracias a que la persona de la tapicería finalmente accedió a dar el video y los periodistas tuvimos acceso al video y lo pudimos revisar tan ampliamente para mostrar periodísticamente la pieza que mostramos, cuando se mostró ese video públicamente y se pudo observar con toda claridad cómo había sido sembrada el arma en tu vehículo, cómo había sido detenido tú por los agentes de la PGR de aquel entonces, de manera muy rápida se abrió una investigación desde la Procuraduría a través de la visitaduría correspondiente en relación a esa conducta de esos agentes de la PGR. Así es. Todo en la misma PGR. Quiere decir que Arely Gómez, da la impresión, pues no estuvo enterada de quién ordenó esto y entonces ordenó abrir esta investigación. Sí, a ver. Dentro de su propia Procuraduría. Carmen, ya sabes que yo siempre soy muy directo y siempre asumo la responsabilidad de lo que digo. Este operativo ilegal, vergonzoso, siniestro, fue ordenado por Enrique Peña Nieto. No hay ninguna duda y me parece que el Estado mexicano tendría que repetir contra este señor y cualquier cosa que tenga que pagar la tendrían que reembolsar Enrique Peña Nieto y Aleática. Eso es lo correcto, eso es lo que debería ocurrir. El Estado mexicano. Bueno, sí, el Estado mexicano formalmente es el que está obligado. Pero esto lo hicieron a petición de Aleática y para beneficiar a Aleática y generarme a mí un daño, para que dejara de presentar a alguien y dejara de denunciar públicamente su corrupción. Digamos, es difícil saber qué papel jugó Arely o no, pero es cierto. A mí la propia Arely Gómez me llamó pues un par de días después de que me soltaron y pude ir a platicar con ella. Me recibió ahí en su oficina, me parece que con alguno de sus procuradores, ya no recuerdo cuál, y como soy siempre, ya sabes, pues le dije, mire, procuradora, yo no soy ingenuo. Sabe usted que yo sé que no va usted a resolver nada, pero cuando vea usted al presidente, dígale, por favor, que todos sabemos que él fue, que deje de hacer estas cosas, ¿no? Que, pues, afortunadamente... Directamente. Estuve ahí una hora. Es difícil saber qué papel jugó, aunque sí todo parece apuntar a que ella no tuvo que ver directamente con la instrucción y que fue, efectivamente, como bien señalas tú, Tomás Cerón, al que algunos conocen como Tomás Sembrón. Aquí, por lo de la pistola, pues es simpático. Pero justamente es una de las cosas que estoy exigiendo ahí, que el Estado mexicano haga una investigación, que tendría que haberla hecho ya, y que nos diga cuál es el resultado de esa investigación. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué ordenó esta cosa? Una vez que este sexto tribunal colegiado ratifica que sucedió lo que sucedió y en este caso resuelve que el Estado es responsable
de daño material y moral por la siembra de esta arma de fuego en tu coche y la detención ilegal. Sí, y es que efectivamente, Carmen, como te digo, el fallo tiene pues consecuencias no solo en mi ámbito personal. Es un precedente muy importante para cualquier otra persona que sea víctima de una cosa como estas, que tristemente deben ser muchas. Y pues la relevancia de lo que yo he dicho siempre aquí, Carmen, estas batallas no hay que abandonarlas. A veces, pues sí es mucha la frustración de que uno topa con pared, de que pues nuestro sistema de procuración de justicia y de impartición de justicia en términos generales me parece que está en un estado lamentable. Pero pues siempre hay excepciones que hacen, le vuelven a encender la chispa de la esperanza, ¿no? No todo está perdido y me parece que esto es una cuestión muy relevante. Al margen de lo que siga, Carmen, si quieren seguir chicaneando lo de la indemnización y lo que sea, pero el día de hoy hay una resolución firme, no sujeta a ningún tipo de impugnación de un tribunal mexicano que dice eso. Y hay... si alguien quiere y tiene interés de revisar la sesión, uno de los magistrados, me parece que el magistrado presidente, justamente realza la importancia de la resolución en esos términos, diciendo que es muy importante que esto se haya resuelto en sede nacional. Se resuelve por unanimidad y me parece que está ahí pues para uno, pues como evidencia de que es importante dar la pelea hasta el final. Y que estas cosas, a pesar de que muchos dicen, oye, ya deja eso, ¿para qué sigues perdiendo el tiempo? Me parece que tiene su importancia. Es una importancia de que el Estado sepa que quien es víctima de estos delitos no se va a cansar ni va a dejar la cosa en el olvido. Déjame cerrar esta conversación, aunque ya tenemos que correr un poco, pero dijiste que ibas rumbo al reclusorio por una quinta demanda. A ver, ¿qué está pasando? O sea, es junto con pegado, porque al final es una historia que lleva añísimos. Y en este punto, en 2026, abril 2026, estás hablando de que fuiste al reclusorio por ¿qué cosa? Mira, Carmen, después de esta siembra del arma de fuego en mi coche y la fabricación del delito de portación de arma de fuego, que yo nunca cometí, vino otro que fue una supuesta intervención de comunicaciones privadas, que tampoco llegó a ningún lado. Es más, ese, pues ni siquiera creo que me lo notificaron, pero me habían denunciado ahí. Luego vino un delito, una fabricación de un delito financiero en el 2017, que sigue ahí. La Fiscalía correctamente ya determinó el no ejercicio de la acción penal por prescripción y por falta de elementos. Luego vino el delito de ataques a las vías de comunicación por mi participación en la marcha aquella del viaducto Bicentenario. Y recientemente Rivera Gagiola, abogado de IFM en un juicio de daño moral, el tercero en mi contra, uno que ya perdieron en las dos instancias, primera y segunda instancia, y ahora está en amparo, y este que está por resolverse, presentó una denuncia, por conducto de unos abogados penalistas, Ilan Katz, una denuncia por supuesta falsedad ante autoridad judicial, en declaración ante autoridad judicial. La cosa, digamos, si lo del arma es patético y vergonzoso, esta otra cosa es peor, Carmen. No pasa la prueba de la risa. Y llevo allí, pues, ¿qué te diré yo? Varios meses desde diciembre del año pasado, asistiendo a audiencias en relación con esta denuncia. La última, que fue hace como en febrero de este año, la juez declaró sin materia la audiencia porque el agente del Ministerio Público local de la Ciudad de México no llegó y ahora volvieron a presentarla. En aquella ocasión, solo lo digo aquí para que se vea el tipo de molestias que genera, pues, Carmen, yo tenía un viaje preparado con mi familia de fin de año. Y cuando le pedí a la juez que reprogramara la audiencia, porque no había yo tenido tiempo para esto, la reprogramó para el 23 de diciembre. Me obligó a cancelar unas vacaciones pagadas. 23 de diciembre antes del año pasado, sí, 23 de diciembre. Después la movió, pero ya para entonces yo ya había tenido que cancelar. Vacaciones. Con toda la afectación pues en mi familia, que te podrás imaginar lo que aquello genera. El día de ayer me vuelven a citar una audiencia inicial y se vuelve a posponer porque ellos lo piden que se posponga, Carmen. La Fiscalía y la gente de IFM, IFM presenta indebidamente un documento ahí antes de que inicie la audiencia y la Fiscalía dice que pues necesita tiempo para revisarlo. Yo le digo, mi defensa le dice al juez, señor juez, no, ya estamos aquí, eso está bien que lo hayan entregado, pero eso no se puede tomar en cuenta para la audiencia y la audiencia tiene que llevarse a cabo. Pues no, yo también tenía programado un viaje para la semana próxima, que dije, a ver si no lo ponen para la próxima semana. Pero bueno, afortunadamente no. Y ahora necesitan el 22 de mayo. Es una cosa verdaderamente patética. Yo pues ya me reuní con la fiscal de la Ciudad de México, ya le expuse el caso. Le dije que la fiscalía está cometiendo un error, que va a acabar mal aquello. Ya está claro hoy que sí hay responsabilidad patrimonial del Estado. Y aquí, pues yo ya lo he dicho 1000 veces, Carmen.
esto, si sigue, esto es una farsa, esta última denuncia en mi contra. Otro delito fabricado. Y voy a agotar todas las instancias, todas absolutamente. El 22 de mayo pues ya te informaré ahí qué pasa, ¿no? Daremos seguimiento a esta historia. Pablo Díaz Gargari, como siempre, gracias por estar aquí esta mañana. Y Muchas gracias, Carmen. Un saludo gracias a todos. por estar aquí. Encontramos el mensaje de la magistrada. Déjame presentarlo para que no nos quedemos con las ganas de oír lo que dice la magistrada Jimena Jiménez García de este sexto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Y bueno, pues es un... no tenemos el audio. A ver si lo tenemos. Deme un segundito. A ver si lo tenemos acá. Es que ella subió un breve video de 3 minutos en donde habla de la importancia que tiene justo lo que resolvieron en este tribunal, que es lo que estás aquí mencionando. Estamos hablando, sí, de que no sé si hay otro caso como este, pero por lo pronto que se declare al Estado mexicano responsable de causar daño a un ciudadano, de causar daño patrimonial, no sé si moral Y también. moral, sí. O sea, es una resolución donde se declara culpable al Estado mexicano de causar daño patrimonial y moral a un ciudadano porque agentes del Estado, de la PGR de aquel entonces, sembraron esa arma en tu vehículo y te llevaron preso. Todo eso que ha llevado estos casi 11 años tiene esta resolución que es importantísima. Déjame ver si logramos que se escuche el mensaje que subió, porque sí, efectivamente, la magistrada Jimena Jiménez García pues entiende perfectamente el alcance y la dimensión que tiene lo que resolvió ella y sus colegas de este tribunal colegiado. Aquí va. Policías ministeriales sembraron un arma en el vehículo de una persona y las autoridades intentaron inculparla por un delito que jamás cometió. Ven que te cuento de este asunto y otros interesantes que resolvimos esta semana. Después de la siembra del arma de fuego, esta persona estuvo detenida durante 2 días y le tomó al Ministerio Público darse cuenta que no se estaba cometiendo ningún delito después de 1 año y medio de investigación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo el Estado puede responder ante estos actos? ¿Una disculpa? ¿Usted disculpe y ahí queda? No. Lo que resolvimos en el tribunal es que esta persona merece una compensación económica por los daños causados por la responsabilidad patrimonial del Estado, ya que es un daño que no estaba obligado a soportar. Y bueno, esto ya como nota personal, pero imagínense la gravedad de la situación donde policías, que son las personas que deben de estar a tu cuidado, son las personas que fabrican delitos en tu contra. Es un asunto sumamente gravísimo, pero afortunadamente en el tribunal resolvimos que se tiene que compensar ese daño material y moral causado a la persona afectada. Pasando al siguiente tema, al siguiente asunto, también resolvimos, en el mismo tenor de responsabilidades patrimoniales del Estado, que el IMSS no puede justificarse al decir que no tenía insumos para dar la debida atención médica a un paciente que falleció. La falta de insumos no es una justificación viable, ya que hay una obligación de procurar el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos. Ahora pasemos al siguiente tema. La resolución, 2 resoluciones que mencionó, pero bueno, la del seguro también es muy importante, las 2 son importantísimas, pero bueno, pues aquí está esta magistrada, joven magistrada Jimena Jiménez García, que explicó de esta manera tu caso sin tu nombre, pero el caso es el que acabas de narrar, cosa que agradecemos muchísimo. Pues muchas gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Pablo Díaz Gargari, gracias por estar aquí y nos vamos a una pausa y volvemos, tenemos más.